Mm. Está muy bueno el cafecito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Letrero, esta que es su casa. Estamos ya muy a gusto, ya se acabó la jornada laboral, ustedes ya se reencontraron con la familia, están sentados frente al televisor, seguramente están merendando unas conchas, unos churros con chocolate caliente. En fin, estamos en la placidez de la domesticidad. Pero imagínense de pronto que un día no fuera así, que estuviéramos tan a gusto en nuestra vida cotidiana e irrumpiera la revolución, como en Al filo del agua de Agustín Yáñez, o irrumpiera la guerra cristera, como en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. ¿Qué pasaría con nuestras vidas? ¿Cómo incide lo público sobre lo íntimo? ¿Y cómo refleja eso la literatura? De eso tratará esta emisión del Letrero. Por lo pronto, en lo que llega la tempestad, quítense los zapatos, sírvanse otra tacita de chocolate y disfrútenla. Esta noche, un letrero a caballo entre lo íntimo y lo público, entre el pasado y el presente, un letrero al filo del porvenir. Así, comisionamos a la pintora Eva Vale una obra a partir de Al filo del agua, de Agustín Yáñez. En nuestra entrevista central, alguien que vive jalonado por el tiempo en su narrativa como en su cine, Guillermo Arriaga. En nuestra instantánea, una poeta que hace partes de guerra, Rocío Cerón. En nuestro texto gestual, Verónica Langer y Enrique Arreola devienen La señora en su balcón, de Elena Garro, y su preceptor. Hablando de Elena Garro, José Ramón Ruiz Sánchez lo hace y explora su relación, a veces tormentosa, en lo íntimo como en lo político, con Octavio Paz. Nuestra jefa de información, Tania Huntington, explora la mentira, ese sustrato inexorable de la literatura. Y Diego Rabasa piensa en el porvenir, piensa en el destino, ayudado siempre por los libros. Esto es Letrero, al filo del porvenir. Comenzamos. Buenas sean las noches que ustedes tienen en casa. Bienvenidos a Primero Lecturas. Desde los estudios de Canal 22 para todo el país. Un país donde cada ciudadano en promedio lee un libro al año, mientras los noruegos leen 18, los alemanes 15 y los estadounidenses 12. Es solo uno, así que escójalo bien. Más de 40% de los mexicanos jamás ha pisado una librería. Creemos que destinamos el 2% del presupuesto familiar en libros, pero las cifras demuestran que esto es en realidad el 0.2%. Hemos de tener un rating espectacular. Según la UNESCO, México ocupa el penúltimo lugar en el mundo en niveles de lectura. Y para no deprimirnos tanto, vámonos con Tania Huntington. Todos somos embusteros en alguna medida. Vamos, ¿quién no le ha dicho a la tía abuela que luce hermosa cuando en realidad anda con un pie fuera de la tumba? Pero las bellas artes son, digamos, especiales, porque se especializan en echar mentiras. Como Magritte nos recuerda, aquella imagen que estamos viendo sobre el lienzo no es en realidad ninguna pipa. La literatura sigue al pie de la letra esta tradición del engaño. La mera etimología de ficción, palabra que surge a fines del siglo XIV, proviene del latín fictionem, lo cual significa algo que se inventa, una fabricación o fingimiento, y originalmente tenía que ver con amasar el barro con tal de formarlo a semejanza de otra cosa. De ahí que no debe sorprendernos que dentro de la tradición judeocristiana, una de nuestras ficciones más duraderas nació también del barro, con la creación de Adán, aquella de creernos los reyes de la naturaleza y de los animales.
Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. La tradición adánica nos ha colocado al centro del universo como si fuéramos la cereza adentro del bombón. La literatura occidental ha sido fiel a esa tradición, envolviendo grandes personajes con sus páginas como Don Quijote, Madame Bovary, el príncipe Mishkin. Bueno, en este caso, todos ellos son el mismo personaje. Pero existe una escuela que ha rehuido del antropocentrismo, la naturalista, porque tal y como su nombre sugiere, se ocupa también de todo lo que no es humano. Se dice que el término naturalismo fue inventado por Émile Zola, aquel gran autor francés quien creía que el medio ambiente determinaba nuestros desenlaces y no nosotros mismos. Tal vez por eso sus críticos señalan que Zola no es un autor que haya creado demasiados personajes memorables. ¿Cuántos se acuerdan ahora que Jean Macquart es el protagonista de La Tierra, nada menos que la novela favorita del autor? En cambio, lo que recordamos es su descripción de la Tierra en sí. Porque debajo del cielo, a finales de octubre, extenso y nublado, la rica tierra amarilla de cultivo, desnuda en esta época del año, extendía por una veintena de millas o más sus vastas expansiones de trébol y mielga, sin rastros de ninguna colina o árbol hasta donde la vista alcanzaba. Todo se juntaba y se desprendía por la línea distante del horizonte, tan curvada y demarcada como el del mar. Se nota que a Miguel Ángel del Fango le interesaba más el fango que lo adánico. A lo mejor Zola tenía muy presente el hecho de que a pesar de todas nuestras ínfulas, somos polvo igual que Adán, y en polvo nos convertiremos, lo cual no es ninguna ficción. Nubarrones plomizos cubrían de un momento a otro todo el cielo. Un viento huracanado los abatía sobre la sabana. Se desgajaba entre ellos el árbol del rayo con un continuado estruendo, ensordecedor, y en obra de instantes toda la sabana se llenaba de charcas. Y un día amaneció toda verde. Viena, Austria, Europa Central. Luego de años de pesquisas, de búsquedas infructuosas por toda Europa y algunas zonas de la Pampa Argentina, por fin se ha encontrado al hombre sin atributos. Mírelo usted bien. ¿Por qué no quiere ser fotografiado? ¿Qué intenta tapar si no tiene atributos? Y en una nota de fondo, la tragedia del porvenir. El porvenir fue una de las grandes obsesiones de las civilizaciones antiguas. En las tragedias griegas, los hombres acudían a su destino, incluso si éste era funesto, con la certeza de que no había otro sendero que transitar que aquel delineado por los dioses para cada uno de nosotros. Entendían, entonces, que la existencia es el resultado de todo lo que ha acontecido en el pasado, que de una o de otra manera en el desenlace de nuestros actos está contenida toda la historia de nuestras vidas. Una historia que, además de ser paciente, no olvida. Cada paso trae una consecuencia, y el futuro nos alcanzará de manera tan cierta como que la noche aspirará los residuos de luz del crepúsculo día tras día. Caminar hacia nuestro destino con orgullo y dignidad es en realidad lo máximo a lo que podemos aspirar. Conocer el futuro no impide que éste llegue. Las fuerzas que nos arrastran hacia adelante son superiores a nuestra voluntad. O, diría Schopenhauer, la voluntad nos arrastra hacia adelante muy a pesar de nosotros mismos. Esto último es un tema que por supuesto no solo incumbía a los clásicos. En la cinta Minority Report, protagonizada por Tom Cruise, una adaptación de la gran novela de Philip K. Dick, encontramos una versión moderna de las pitonisas, aquellas mujeres que podían descifrar el secreto líquido que yacía en las aguas de Delfos. Podían observar el futuro y a los hombres que las consultaban no les quedaba de otra sino recorrer el camino que los llevaba hacia su destino, aun si esto significaba su destrucción. Precisamente ahí yace, en buena medida, el concepto de la tragedia.
La tragedia somos nosotros mismos y la destrucción casi siempre llega en nuestras propias manos. Tal y como le sucedió a Heracles, quien logró regresar a su tierra justo a tiempo antes de que el usurpador del trono de Creonte, Lico, asesinara a su familia, solo para ver cómo la diosa Hera le inoculaba un ataque de locura, durante el cual Heracles mismo habría de asesinar a su familia en una cruel y perversa maniobra de los dioses. Los monarcas acudían a los oráculos para tratar de anticipar o burlar el futuro, pero este casi siempre salía avante. Aquella vieja expresión que dice "no mates al mensajero" tiene que ver con esta función que ejercían los que podían ver el futuro. Basta, si no, ver el ejemplo del rey Edipo, que desterró y vilipendió hasta el cansancio a Tiresias, el vidente y adivinador ciego, porque éste pronosticó que una gran peste azotaría su reino por la desgraciada condición de Edipo, cuya historia nos demuestra que el complejo, comparado con la suerte que le toca vivir a los que se exentan de él, es un regalo de los dioses. El futuro siempre triunfa. La tragedia hoy en día tiene el rostro de la catástrofe. Haití, Chile, ejecuciones, México, por supuesto. Vivir, para la mayoría de los habitantes del planeta, es una tragedia, una injusta tragedia. Pero la tragedia, si logramos escaparnos de los encabezados de los periódicos, no es sinónimo de catástrofe, sino sinónimo de humanidad. Es por esto que a iniciados a los que les ha sido develada la frágil estructura que compone lo humano, como Esquilo, como Sófocles, como Shakespeare, han ejercido su arte en el canvas de lo trágico. Ahí se sienten más cómodos porque ahí se sienten más humanos. Cifras alarmantes de muertos en la literatura. Un estudio reciente demuestra que Dostoyevsky tiene 563 muertos en su obra completa. Arthur Conan Doyle, 1500. Agatha Christie, 2318 muertos. Ahora vamos a ir al seguimiento de la pieza final para ver a Eva Vale, que está preparando una pintura basada en un fragmento de Al filo del agua de Agustín Yáñez. Me llamo Eva Vale y me dedico a las artes plásticas. Y lo que más me gusta en la vida es dibujar. Entonces entré en la Esmeralda, estuve estudiando ahí, toda la carrera, la terminé. Después estuve un ratito en Nueva York y ya me regresé como a trabajar. Empecé a exponer como a los 6 meses de estar en Esmeralda, que yo sabía que era una locura, pero básicamente se trataba como de agarrarle callo a exponer y a perderle como el miedito. Pues me invitaron del programa El Letrero para participar con un texto de Agustín Yáñez para transformarlo en una cuestión bidimensional. Empecé a buscar una imagen que tuviera una sensación sí de belleza, pero sobre todo de intriga. Bueno, pues voy a empezar esta obra y como toda obra empieza con un lienzo en blanco y esta es casi una hoja de mi cuadernito de bolsillo. Básicamente estoy trazando como los rasgos esenciales con lápiz, donde tienen que ir como los grises más profundos. Y ya después lo que quiero es armarlo alrededor de texto, que la misma imagen se vaya formando por texto. Ahora sí voy a empezar con los textos. Esto que estoy haciendo es un ejercicio de concentración, que lo que sucede es no despegar la pluma de entre letra y letra. En esta ocasión no sirve como tan fiel como en realidad es el ejercicio, porque tengo que despegarlo para volverlo a meter a la tinta china con agua, que es lo que me genera la calidad de grises. Pero de todas formas hay un punto donde te concentras lo suficiente y empiezas a encontrar muchas cosas que no sabes que pensabas, o puedes escupir todo lo que necesites, porque al final nadie lo puede leer. Agustín Yáñez escribe este texto donde habla de una chava que recibe una carta, no sabe cómo llegó a sus manos, pero empieza una sensación como sumamente angustiante, donde ella quiere romper ese papel, pero no puede. Y era como un fuego que la quemaba. Ese papel era como una suerte de brasas.
Y aquí en Primero Lecturas, el reporte de tránsito con José Ramón Ruiz Sánchez. Estamos aquí en la esquina de Mesa de Novedad con Picadero. Hay un terrible atollo de originales, de autores optimistas, de viejos lobos de mar presentando sus obras completas a completadas, de reediciones. Le pedimos a las editoriales que den luz verde al dictamen negativo y pongan a funcionar de nuevo sus prensas, para que podamos llegar rápidamente a esta instantánea con Rocío Cerón. Soy Rocío Cerón. Escribo para sobrevivir, escribo como una forma de estar en el mundo, escribo porque de la lectura, de alguna manera, me fue llevando hacia los caminos de la escritura para entender el mundo, para entender a la condición humana, para entender mis propios miedos y mis propias aventuras también de pensamiento. Mi escritura está comprometida con la búsqueda por el lenguaje, está comprometida también con darle voz de pronto a ese dolor o a esas fisuras, como ya lo he dicho, y está comprometida a ser 100% honesta con quien soy y desde donde sale mi voz poética. Yo creo que es más importante lo que escribe alguien que esa personalidad o la persona misma. Sí, la literatura puede ser autobiográfica en el sentido en que uno también es un sujeto ficcionado por sí mismo, ¿no? Uno tiene muchas máscaras y uno va jugando con esas máscaras, y esas máscaras también son parte de las voces o de los personajes que van saliendo en una obra, ¿no? Nietzsche decía que detrás de toda máscara existe lo profundo, y yo creo que esas profundidades que tienen los escritores como los artistas en general tienen muchos rostros y tienen muchas caras, y somos sujetos, somos entes de ficción, de realidad combinada con ficción. Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga fue el primer libro que leí cuando tenía como 12 años, de principio a fin, sentada, me acuerdo perfectamente bien, en el umbral de la puerta que daba hacia el jardín de la casa de mi abuela. Y ese fue el primer libro que yo dije, de aquí soy, de la escritura soy, y de aquí me voy a quedar. Híjole, soy muy mala para recordar todos los versos buenos y extraordinarios que he leído a lo largo de estos años de lectora, pero quizá uno que me ha tocado muchísimo y que lo sigo repitiendo es un verso de Jacobo Figman que dice: me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. Yo creo que mi ciudad imposible es un lugar imaginario que en algún momento en la adolescencia empecé a escribir sobre él, y se llama Irbesa. Irbesa no existe, está dentro de algunos de mis poemas de un librito que se llama Litoral, y en realidad es como la patria ideal, es el lugar perfecto donde los hombres de alguna manera viven en armonía, donde la gente tiene casa, tiene hogar, sin fisuras, sin que haya estas familias que de pronto se destrozan entre sí, sus miembros. Y en Irbesa es como el lugar ideal, es como la Ítaca, ¿no? Donde si uno vuelve, llega a la patria. Yo sé que es absolutamente imposible, que el mundo siempre estará lleno de fisuras y de intersticios, y que justamente ese es
como la grandeza de vivir en este mundo, pero siempre queda como la posibilidad de esa patria perfecta, ¿no? Aunque yo tengo un verso que dice que la perfección es muerte, y lo sé, siempre queda esa posibilidad como de llegar a esa patria de luz. Para mí los libros son como cuerpos, como si estuviera dándole un cuerpo, poniéndole el esqueleto correcto, los músculos, qué tanta musculatura, qué tanta sangre, qué tipo de sangre va a tener, ¿no? Es todo un proceso y es un proceso de vida, porque cotidianamente uno va también leyendo, trayendo cosas hacia el libro, trayéndole infusiones de sangre, ¿no? De pronto poniéndole cosas más proteínicas, de pronto poniéndole un poco a dieta. Así es, los libros te van también como llevando a una vorágine de experiencias de vida, de lecturas, de escritura. Yo soy una absoluta chilanga de corazón. Me encanta el barrio en el que vivo. Yo vivo en la colonia Escandón, que es un barrio viejo, como también el barrio de la Narvarte. Estos barrios donde conoces al carnicero, al pollero, a la señora que vende las verduras, etc. Y ese sentido de barrio, de pertenencia, de espacio en el cual estás conectado, de lugar asible, siempre de alguna forma ha estado presente en mi obra. Es ese lugar posible del que ya hablaba, de una patria del cual puedes ir y volver. Yo tengo un verso que dice: patria es un lugar posible, exacto, construido por los ojos. Y está construido por los ojos porque es lo que uno mira. Uno va dejando también, como diría María Zambrano, una suerte de retacería del corazón en estos lugares que se apropian de uno y en el cual uno va viviendo, y que sí, en efecto, está presente todos los días en mi vida y en mi obra. Vamos de regreso con José Ramón Ruiz Sánchez y sus corbatas comunistas. Mi libro favorito de Elena Garro es con mucho Memorias de España 1937, que narra un viaje en plena guerra civil con una delegación mexicana en la que, además de su marido, Octavio Paz, viajan Silvestre Revueltas, Juan de la Cabada, Fernando Gamboa, José Mancisidor, José Chávez Morado, María Luisa Vera y Susana Gamboa. Garro encuentra de inmediato el tono absolutamente encantador del chisme. Se instala en un registro que libera a los figurones de su bronce heroico y nos permite recuperar la textura del día con día, de esos años en que la discusión sobre el comunismo y sus facciones estaba viva y aún le quedaban esperanzas de sobrevivir a la República. Garro encuentra la manera de presentarnos a un flaco que resulta ser Alejo Carpentier, de mostrarnos a Cernuda asoleándose en la playa a pesar de la amenaza de un acorazado fascista, de pasearnos por los hoteles de chinches en el París de entreguerras y, sobre todo, de evocar la verdad de las voces. Por ejemplo, al llegar a España, la jovencísima pareja se tiene que conformar con lo que les puedan dar. Chicos, perdonen, andamos muy escasos de alojamiento y como sois los más jóvenes, nos explicó Serrano Plaja, yo nunca he estado de acuerdo con que se le dé lo peor a los jóvenes. Creo que merecen lo mejor, pero no todos opinan como yo. Garro apenas tiene 17 años y sigue siendo en muchísimos aspectos una señorita poblana. De hecho, gracias a que ella no se siente en la obligación de pintarse como heroína de los nuevos tiempos, cuenta con tanta gracia sus recuerdos. Serrano Plaja nos llevó a un hostal en el que las habitaciones estaban divididas por sábanas colgantes. El espectáculo me puso de mal humor. Vístete como Dios manda. Ponte corbata, le dije a Paz. ¿Corbata? ¿Corbata? Tú vas a provocar que me fusilen, contestó Paz. Era una opinión. Vicente Huidobro, Julien Benda, André Chanson, Claude Avelin y hasta el mismo Ilya Ehrenburg usaban corbata. Y así, de salto en salto por pequeñas verdades, por el anecdotario de la historia, estamos allí de manera vívida, deliciosa y por lo tanto inolvidable. Y nos ha llegado un nuevo video de ustedes como aventureros de la lectura a nuestra gustadísima sección Envía tu video.
mientras mi voz se extingue y mientras mis memorias tengan que seguir perdurando en este cruel e injusto mundo en la voz de los otros. No, espérate, no, córtele, señor productor, córtele, no, oye, no es sopa de videos, no puedes andar poniendo aquí lo que tú quieras. Es lo que nos llegó, No, ¿dónde que está nos tu llegó, ética ni de que periodista? No, que nos llegó. Además, tocaba mandar texto gestual con Enrique Arreola, Verónica Langer y Jana Sosnowski. Lo de Están la señora haciendo- en su balcón. Exactamente. Después del corte. Después del corte. Un motel, un hospital, un tráiler en medio de la nada, y en entornos tan deslucidos, tan desprovistos de glamour, tan desprovistos incluso de verdadera capacidad de amenazar, puede irrumpir lo inesperado. De momentos así está hecha la escritura de libros y de cine de Guillermo Arriaga. Diego Rabasa platicó con él. ¿Y cómo es tu proceso de preparación para escribir una historia que sabes que se va a convertir en una novela o que sabes que se va a filmar? No me refiero tanto al proceso mismo ya de la escritura, sino antes, tu concepción de la historia. Mira, 21 gramos era una novela y Amores Perros fueron 2 novelas que traté de escribir. Amores Perros era una novela sobre un tipo que andaba con perros, se llamaba El Mocho en aquel entonces. Y 21 gramos era un cuate que está en una sala de terapia intensiva diciendo con que esto es la muerte. Y no funcionaba, no funcionaba. Y es entonces cuando decidí hacerlos película. Y ahora traté de hacer película unas historias que tenía yo de mi adolescencia y infancia. No pude y lo voy a hacer novela. Entonces, cada historia tiene un espacio distinto para poder ser narrado, ¿no? Ya sea en cine o en literatura. ¿Y qué te gusta más? Pues mira, a mí me gustan los dos procesos por igual, porque yo considero ambos géneros literatura.
El otro se lo decía a un amigo mío iraní, Bahman Gobadi, que hay una diferencia en inglés entre script y screenplay. Script puede ser algo técnico sin ninguna gracia. Un screenplay es una obra literaria. ¿Por qué? Porque con esa obra literaria tú seduces a las personas para que hagan una película. Y yo me preocupo tanto del lenguaje escribiendo para cine como para escribir una novela. O sea, las cacofonías, el ritmo, todo lo que me preocupo literariamente en una novela me preocupo a la hora de hacer una película. Oye, ¿y dirigir no es una forma distinta de narrar también? Claro. ¿Cómo fue ahora que escribiste una película y que hiciste el proceso de dirección? ¿En qué momento sentiste que se traslapan las funciones? ¿O cómo diferenciaste estos dos procesos de narración que conforman pues, al final la película? Mira, gran parte de lo que yo escribo tiene ya imágenes que de alguna manera están narrando. Eso es una forma de contar en cine y lo vienes contando desde el papel. Cuando tú pones... el escritor escribe furiosamente, una gota de sudor resbala por su frente, no puedes tener la cámara lejos, la tienes aquí, escribe furiosamente, ¿sí me explico? Vas creando imágenes desde el momento mismo que estás escribiendo. Y cuando tú llegas a dirigir, llegas a interpretar un mundo que ya está construido. Y estás pensando cuál es la mejor manera de contar esa historia. Claro, te conviertes en un narrador, un director es un narrador. Por supuesto que es un narrador y estás pensando, bueno, la ropa que va a traer el personaje, ¿cuenta una historia o no cuenta una historia? Yo, por ejemplo, ahora que dirigí, ponían esta pluma aquí y esto. Y yo le preguntaba al director de arte, ¿dónde lo compró el personaje? ¿Y por qué lo compró el personaje? Si no me daba una respuesta, me decía, entonces sácalo. Cuando me decían, es que para que tenga más color, no. Quiero que haya una reflexión narrativa sobre cada elemento de la película. Oye, y en ese sentido sería como un proceso mucho más natural poder dirigir solo lo que escribas ya tú, ¿no? Porque, digamos, la interpretación es más fluida. Sí es lo que he tratado. Me han ofrecido varias películas que están escritas por otros. O novelas. O novelas, bueno, me han tentado con mis autores que más quiero, ¿no? ¿Quiénes son? Faulkner, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron. Palmeras Salvajes. Pues me han ofrecido un par de películas de Faulkner, la adaptas y la diriges, ¿cómo ves? Y dices, ¡oh, híjole, es Faulkner! ¿Cómo digo que no? ¿Cómo digo que no? Me han ofrecido García Márquez, que también es muy entrañable. Me ofrecieron Cormac McCarthy. ¿La carretera o cuál? Pues me ofrecieron algunas, no vale la pena ni decir cuáles, pero me han ofrecido Cormac McCarthy, ¿no? Me han ofrecido... ¿Qué te hace evitar esa tentación? No, lo que yo hago es contar historias que tienen que ver con mi vida privada, personal. Cosas o que me pasaron a mí o le pasaron a gente muy cercana o las observé de cerca. Por eso me es difícil adaptar a Faulkner, por eso me es difícil adaptar a Cormac McCarthy, o me es difícil escribir la idea de otra persona, porque no son cosas que a mí me han sucedido. Oye, pasando ya de lleno a la película que dirigiste y que escribiste también, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, no solo de esta pieza que quizás es más representativa de lo que tú haces porque hiciste el proceso completo, ¿no? En El Búfalo de la Noche es una novela tuya, pero no la dirigiste tú, y en las anteriores tú escribías la película, pero no la dirigías tú. Quizás esta es como más fiel, que es el manejo de los silencios. A mí es una cosa que me gusta mucho porque de repente siento que el cine, sobre todo en México, tiende a ser muy explícito, ¿no? Es como a desconfiar un poco del espectador. Me gustaría que me contaras un poco eso, porque al ser escritor, pues las palabras son lo que te nutre y lo tuyo, ¿no? ¿Cómo evitas las tentaciones? ¿Cómo haces ese manejo de los silencios para, digamos, darle un tiempo correcto a la narración? Bueno, pero también como escritor hay que recordar que lo que no se dice a veces pesa más que lo que está escrito. Y el truco de un escritor es hacer sentir que lo que no se dice pese tanto como lo que se dice. Y eso es lo que cinematográficamente se refleja, o quise yo reflejar en la película, ¿no? Creo que la mayor parte de las películas sufren de sobremusicalización y de sobrediálogos. Yo tengo una norma que ninguna escena es más larga de una página, ningún diálogo es más largo de 2 líneas. Y cuando estoy escribiendo cine, por ejemplo, ahora que escribí Burning Plain, que se va a llamar Fuego aquí en México, decía,
Ok, tengo 2 líneas aquí. ¿La puedo hacer una? Sí. Esta la puedo cambiar por un gesto del actor. Perfecto, vámonos. Fuera. ¿Escribes en inglés? Escribo en Spanglish. Ok. Escribo en español, luego me traduce, mi traductor toda la vida, Alan Page. Pero ya hubo un momento en que la filmación implicaba que yo escribiera directamente en inglés. Yo ahorita acabo de escribir algo en inglés directamente. O sea, sí puedo escribir directamente en inglés, prefiero escribir en español y que luego alguien me traduzca. Tuvo remordimientos, una crisis de nervios y 2 días seguidos los pasó durmiendo. Su recuerdo le parecía una almohada ardiente a la que daba vueltas sin cesar. Al tercer día, Honoré fue a verla, pero ella pidió que le dijeran que había salido a pasear. Bueno, pues ya nada más falta la última parte, que son como casi 6 horitas. Y es la parte más importante porque hay que ir equilibrando los negros para que siempre esté balanceada la pieza. Entonces, pues voy a seguir por ella. Pues el texto me pareció precioso, porque creo que sí llegas a espejearte en él. Sin embargo, es mucho más complicado pensar, decir y hacer la misma cosa. Y ya, aquí van secretos chiquitos, que estos sí son los que no se pueden leer. Y tampoco los puedo deletrear porque no está buena onda. Y aquí le faltan un poquito más de sombras, pero vas equilibrando conforme vas generando la pieza. Porque si le meto mucho negro aquí, pero no he terminado esta parte, tal vez este negro me gana esto. La letra funciona como una suerte de gráfica. Y al final, solamente si te acercas a la pieza, vas a encontrar cosas que puedes leer. Bueno, y ya voy a terminar la boca. Bueno, ya va a acabar el ojo también. Pues, de hecho, creo que ya está, ¿eh? Regresemos con Diego Rabasa al universo de Guillermo Arriaga, ese donde hasta la vida despide un dulce olor a muerte. Hay otra cosa que encuentro como de manera recurrente en las cosas que escribes, es como una especie de fascinación por esas zonas de la violencia en las que la personalidad realmente se pone en contacto con el instinto, ¿no? O sea, como si descreyeras un poco del hombre civilizado, ¿no? O sea, podemos aprender a hablar de una manera, a decirnos, a construir un personaje en la vida real y solo a través de la violencia emerge como el verdadero ser. ¿Hay alguna obsesión ahí? Mira, hay 2 cosas que quiero plantearte. Tu pregunta, que es muy buena, por cierto. Mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta que los seres humanos estamos más cerca del mundo animal que de la civilización. Eso te trae la cacería, por ejemplo. Yo cazo con arco y flecha. Para cazar con arco y flecha tienes que estar muy cerca de los animales. Y tienes que observar mucho. Y me he dado cuenta que muchos de los rituales de los animales los seguimos nosotros tal cual. Claro. Desde la política, ¿no? Los espacios de la política y del territorio, cómo llegan y cómo se presentan y cómo llegan los demás, a la seducción, etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesa explorar toda la parte animal que hay en los seres humanos.
Y segunda, en teoría dramática, hay la diferencia entre personalidad y carácter, necesidad y probabilidad. Tú tienes una personalidad y un modo probable de actuar, que la gente, y tú mismo crees que va a ser tu modo probable, pero solo en circunstancias muy extremas se presenta el carácter, que es una situación de necesidad. Y a mí me gusta llevar a los personajes a situaciones de necesidad. Cómo se va a revelar el carácter profundo de esa persona y no su modo probable de actuar. Hay otra cosa que sucede también en tus historias, que es el tema de la linealidad, ¿no? O sea, las historias siempre tienes un juego con el tiempo que se parece quizá mucho como el funcionamiento de la memoria, ¿no? Que uno siempre está desfasado en el tiempo, en lo que está recordando o en lo que está sintiendo. Tiene que ver por ahí con... No, y incluso en la forma en que contamos historias. Ve nuestra conversación. No ha sido nada lineal. Vamos de un lugar a otro. Nosotros usamos narraciones muy sofisticadas para contar una historia en la vida real. Sofisticadísimas. Sin embargo, el cine ha sido demasiado cuadrado, muy lineal. Ya desde hace mucho tiempo Virginia Woolf, Faulkner, Rulfo dijeron, es que esta no es la forma orgánica de contar historias. El teatro, es más, la pintura. Cuando Picasso pone un ojo acá, una nariz acá, la boca acá, de cerca dices, ¿qué es esto? Te alejas y dices, es una mujer. Está fragmentado. La forma en que nosotros vemos la experiencia es fragmentada, no es organizada linealmente. Y yo creo que cada historia tiene un modo orgánico de ser contado. Yo es lo que he tratado de hallar. Me metí antes de la entrevista a chismosear a tu Twitter y veo que tienes como preocupaciones políticas y de denuncia como muy acentuadas, ¿no? ¿Te sientes a veces comprometido así como con alguna causa o no tiene nada que ver con tu quehacer? No, yo creo que uno cuenta las historias que tiene que contar. Cuando yo daba clases, le decía a mis alumnos, cuando hagan una novela o una película, nunca traten de ser profundos. Jamás traten de ser profundos. Ustedes cuenten la historia. Si ustedes son profundos, la historia será profunda. Pero tú no puedes tener mecanismos de denuncia, ¿no? Se convierte en propaganda. Hay que contar las historias que uno tiene que contar. Y si esas historias tienen un trasfondo político, entonces será natural y orgánico a la historia que se está contando. A mí me da un poco de flojera tratar de contar historias de denuncia. ¿Ubicas a George Simmel, el sociólogo alemán? Tiene una teoría sobre el secreto, que considera que el secreto no solo para los individuos, sino en general para las sociedades, es como un elemento que cohesiona y que permite funcionar. Es decir, que si no existiera el secreto, las relaciones humanas serían inviables, o sea, no podríamos sostenernos. Me parece que en tus obras también es como un elemento importantísimo, o sea, el secreto que se va como desnudando en los personajes poco a poco. ¿Puedes contar algo de eso? Sí, claro. Fíjate que el secreto para mí es un instrumento de vitalidad. Me acuerdo que mi madre de chico estaba yo revelando secretos, me dijo, no, hijo, cada quien tiene derecho a tener sus secretos. Que mi madre siempre fue y sigue siendo una mujer muy sabia. Cada quien tiene derecho a tener sus secretos. Y vivimos una moral demasiado castrante que quiere que todos los secretos sean aireados, ¿no? Y que no haya una vida sin secretos. Que haya una vida siempre recta y, ¿no? Como dicen, de una sola pieza. Me inquieta mucho, insisto, la moral. Hay un libro maravilloso que se llama La separación de los amantes, de Igor Caruso. Él tiene una sentencia que dice, las verdades absolutas son relativas de vez en vez, ¿no? Y la moral tiende a ser absoluta, es blanco y negro, pero la vida no es absoluta, la vida es relativa. La vida se maneja en los grises, la moral se maneja en los blancos y negros. Y a mí siempre me ha interesado este choque entre la moral y la vida. ¿Cómo va yo estoy con la fuerza de la vida. A mí los moralismos siempre me han parecido absurdos. Publica el escritor y periodista norteamericano Norman Mailer La Fe del Graffiti. Llega una edición en castellano a través de la editorial española 451 a nuestro país. Uno de los libros más bellamente editados en el año, reúne un conjunto de fotografías de los paisajes grafiteros más emblemáticos e importantes del mundo. Está el metro en Nueva York, están las calles de París y en general todos los suburbios que muestran esta que es una de las fuentes artísticas o de las manifestaciones artísticas urbanas
más emblemáticas de nuestros tiempos. Mailer, con su acostumbrado tino, nos recuerda que este es quizá uno de los últimos vestigios que existen en este mundo del arte sin el artista, el arte anónimo, es decir, el arte con el afán de ser expresado. Ahí el gran valor del graffiti, uno de los pulsos del mundo que no está considerado por la sociedad civilizada. De verdad, un libro que recomendamos ampliamente. Y Adriana Hidalgo nos trae un tercer título de João Gilberto Noll, que es uno de los grandes novelistas de la lengua portuguesa, brasileño, gran narrador. En Armada nos cuenta una historia a una velocidad desacostumbrada. Es una historia en la que las aventuras se van deconstituyendo. ¿Por qué suceden tan rápidamente? Es el misterio del libro. No lo que sucede, sino por qué pasan tantas cosas a esa velocidad. Es un texto donde lo veloz se vuelve lento, donde la sucesión de acontecimientos distintos nos da la sensación de lentitud, de que nada está aconteciendo, y al final se trata de un misterio contemporáneo, el misterio mismo de la narrativa. Señor, señora, señorita, joven, jovencita, le agradecemos el favor de su atención. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Primero Lecturas. Los esperamos mañana a esta misma hora en el mismo... Ah, no, que ya no hay edición de mañana. Bueno, pero no se pierdan en qué terminó la pieza de Eva Vale, su interpretación pictórica de Agustín Yáñez, Al filo del agua. Bueno, pues ahora sí ya terminé. Esta es mi reinterpretación de un fragmento del texto de Al filo del agua de Agustín Yáñez y me encantaría que lo vieran. ¿Y si estallara la revolución? Si hubiera una nueva guerra cristera, si de pronto hubiera un levantamiento del ejército, de la izquierda, de la derecha, del narco, si nos invadieran los gringos, los guatemaltecos, los marcianos, bailando cha-cha-cha, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría con nuestra vida cotidiana? Poco, pero a lo mejor grave. En todo caso, a veces más vale tomarse un rompopito para los nervios. Esto fue Letrero. Muy buenas noches.